Muy buenas noches. Qué importante es la educación para una sociedad democrática, ¿verdad? Es tan importante que todos los partidos lo llevan en sus programas en puestos de salida. Luego ya en la gestión la cosa cambia porque todos terminan cambiando la ley. En Navarra llevamos semanas hablando de los estudios en inglés y de los estudios en los colegios concertados. Anoche la presidenta Barcos dijo en Navarra Televisión que el programa de aprendizaje en inglés no tiene los mínimos de calidad para que tenga éxito y por eso han decidido paralizar la ampliación durante al menos un año. Y además le tuvo que pegar un pequeño tirón de orejas a su consejero cuando dijo que los colegios que segregan no van a poder concertar con el gobierno, ya que mientras esté en vigor la LOMCE no se podrá aplicar. Lo que sí que aplicará y de forma urgente, dijo, es la posibilidad de que todos los alumnos navarros puedan estudiar euskera en la red pública. Vamos de polémica en polémica, porque la otra tiene que ver con una exposición sobre víctimas de ETA que la policía quiere instalar de forma temporal, ha recorrido ya varias ciudades de España, en la Ciudadela, ya lo que el nuevo ayuntamiento se niega después de que el anterior lo autorizara. Dice la concejal socialista Maite Esporrín que así son las cosas con el cuatripartito, que lo mismo van con el hombre araña que agravian a las víctimas del terrorismo y la policía. Pues eso, empezamos Navarra en abierto. Una forma de hacer. Los centros con educación segregada se sienten amparados por la LOMCE. La presidenta Barcos reconoció anoche en Navarra Televisión que mientras esté vigente la ley estatal difícilmente se puede aplicar la norma foral de 2012. El cumplimiento de esa norma que impide concertar centros educativos que segregan por sexo es uno de los compromisos que recoge el acuerdo programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Van a pagar más los que más tienen o de nuevo voy a pagar yo más. Pero hay un pero. En el propio texto se añade que tendrá que estar garantizada la seguridad jurídica. Anoche la presidenta reconoció que mientras esté vigente la LOMCE difícilmente se podrá aplicar la de 2012. Pero se habló de muchas otras cosas que enseguida desglosaremos y analizaremos con quienes me acompañan en esta nueva temporada, caras conocidas y caras a las que damos la bienvenida en este arranque de temporada. Javier Domínguez, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Una legislatura por delante apasionante, ¿no? Pues habrá que ver primero cuánto dura la legislatura, veremos si dura 4 años o no. En segundo lugar, cómo se van posicionando cada uno de los partidos que sustentan el gobierno. Y en tercer lugar, cómo afronta la oposición estos años de travesía en el desierto, por decirlo de alguna manera. Otra cara nueva que vamos a ver seguramente muchas noches en este programa. Carlos Pérez, bienvenido. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Cómo ves la legislatura? ¿Ya le ponemos límites o no? Yo no le pongo límites, la verdad es que hay mucha ilusión, había muchas ganas de cambio y ahora pues tenemos que ver cómo se materializa ese cambio y también pues cómo cambia lo que antes gobernaban, ahora tienen que hacer oposición y también cómo se sitúan en ese papel, que también es complicado. Y bueno, además también dentro de unos meses tenemos elecciones generales, así que no nos vamos a aburrir. A la vuelta de la esquina tenemos las generales y seguramente vamos a hablar de ellas bastante en este programa. Jorge Esparza, bienvenido de nuevo, ¿qué tal ha ido el verano? Buenas noches. Buenas noches, bueno, pues recorriendo un poco las localidades de Navarra, que hay que aprovechar para estar un poco con toda la gente. Aquí en esta casa nos gusta también ir de fiesta en fiesta, ¿eh? Ya he seguido el programa y además en muchas de las ocasiones me encontraba con los propios trabajadores del programa. Unos cuantos, y si te descuidas te los encontrarás por el pasillo de blanco y rojo. ¿A que sí? Elena Berroezo, muy buenas noches, muy buenas bienvenida noches, de nuevo. Pues sí, hemos tenido la oportunidad de ver a uno de los periodistas que hace el día a día en las fiestas de Navarra, ¿no? Como las vacas de Macua, casi, que decíamos antes. ¿Y el nuevo gobierno va a ser una fiesta? Bueno, el nuevo gobierno se constituyó en tiempo y hora, es decir, fácil y vamos, mucho antes de lo que yo pensaba incluso, pero su recorrido, como bien decía Javier, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo. Bueno, lo que vimos anoche fue en este mismo plató, en esta misma mesa, la entrevista con la presidenta. Vamos a entrar en el análisis y en el detalle de lo que ayer nos contaba la presidenta Barcos. Entre otras cuestiones, anunció que antes de finales de año llegará la nueva reforma fiscal, que irá en línea con la propuesta que hizo su partido la pasada legislatura. Dijo también que quiere revisar con el Estado lo que aporta Navarra las arcas públicas.
Sale al paso de las críticas por falta de acción y defiende Uxue Barcos que su gobierno ha tomado ya decisiones de calado, enfrascados ahora en diseñar una reforma fiscal que tendrán lista a fin de año y para la que esperan contar con más votos que los 26 del cuatripartito. Un salario normal no debiera por qué verse castigado, ni mucho menos aquellas rentas que son escasas han de verse beneficiadas y, por supuesto, han de verse más comprometidos, yo no diría castigados, aquellos sueldos como el mío, de presidenta, 69.000 euros al año. Barcos busca mejorar la situación de las arcas forales y no solo vía impuestos, también pretende una revisión de la creciente aportación de Navarra al Estado, 616 millones el próximo año, aunque no es el único aspecto que quiere negociar en el convenio económico. Tenemos problemas varios y alguno de índole importante, como por ejemplo la manera en que estamos recibiendo las aportaciones por IVA. Hay que revisar muy severamente todos los modelos que nos hemos dado. Fue una equivocación por parte del anterior gobierno foral la de aceptar la negociación de una reforma del convenio mientras estaba negociando el asunto del IVA Volkswagen. A revisar y negociar también con el Estado el futuro de la alta velocidad navarra. Barcos aclara cuál es la apuesta del cuatripartito. Optimizar los medios que tenemos y tratar de buscar una salida de altas prestaciones, también mercancías, en ancho de vía europeo, aprovechando la obra que sí se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma Vasca y por lo tanto Y Vasca. Hacerlo desde Pamplona en salida. Y no ve viable el proyecto de la nueva estación y 9.000 viviendas en Etxabacoiz. A todas luces imposible de acometer. La presidenta aseguró además que con transitoria cuarta o sin ella, Navarra terminará decidiendo su futuro. Bueno, en una hipotética reforma constitucional, pues terminará con la transitoria cuarta. En cualquier caso, la voluntad y la soberanía navarras terminarán imponiéndose. Y lanzó un mensaje a UPN y sus votantes. Ese espacio político al que representa Unión del Pueblo Navarro a mí me merece todo el respeto del mundo y, por supuesto, para él vamos a trabajar. Y me encantará que a lo largo de estos 4 años el encuentro pueda producirse en aras al respeto a esos votantes. Un asunto del que ya hemos oído hablar en algunos foros, también en campaña fue así. Elena Berruezo, ¿esto es un aviso para navegantes? ¿Este guiño hacia los votantes de UPN, esto tiene intención o no? Bueno, yo he entendido que sí. A mí me ha parecido un guiño muy serio y además y muy claro. Yo he entendido que sí. ¿Ha sacado la caña de pescar a ese caladero? Sí, sí, sí. Incluso, vamos, yo he entendido que también que estaría dispuestos a acordar cosas con UPN en el Parlamento y como gobierno, sí. Y no me parece mal. Yo creo que gobernar es un ejercicio muy difícil y muy duro y es necesario contar con todos. En otros tiempos no hemos visto esas cosas, ¿no? En los últimos por lo menos, en otros anteriores mucho más, pero sí, ¿no? Y no me parece mal. ¿Y en UPN esto cómo puede quedar? Porque creo que solamente en las últimas semanas ha habido una persona que sí que se ha manifestado con respecto a este asunto, que ha sido Amelia Salanueva. Bueno, yo la verdad es que no circunscribiría la posibilidad de llegar a acuerdos o a pactos con las fuerzas políticas, dependiendo de quién los proponga o quién no, sino por el contenido de dichos pactos. Es decir, UPN, aún desde la oposición, pues seguirá siendo responsable con lo que cree que es bueno para Navarra y por supuesto que estará en aquellos grandes proyectos o infraestructuras que requieran del apoyo necesario para sacarlas adelante. Hablábamos antes que no sabíamos qué tiempo iba a tener el cuatripartito. A mí estas palabras de Uxue Barkos me hacen ver que ni ella misma está confiada en el tiempo que puede durar. No me cabe ninguna duda, ella decía que le tiene todo el máximo respeto a esos votantes de ese espectro ideológico que representa UPN. No me cabe ninguna duda que ella personalmente y algún miembro de su gobierno se siente incluso mucho más cerca de ese espectro ideológico que del de algunos socios con los que está gobernando. Ahora, que Uxue Claros tenga bien claro que ella ha elegido su camino y que tampoco UPN va a ser el salvavidas de Uxue Barkos durante la legislatura. Javier se sonríe. Sí, me sonrío porque, hombre, me sorprende que Jorge diga que estas palabras son una muestra de debilidad. A mí me parecen una muestra de lo que tendría que ser la política, no porque lo diga Uxue Barkos, sino porque lo dice un representante público. Todos los representantes públicos tienen que tener claro que trabajan para todos los ciudadanos, para los que les han votado y para los que no, para los afiliados de su partido y para los que no. En ese sentido, las palabras de Uxue Barkos me parecen de lógica y me parecen de una profunda democracia. Simple y llanamente, entender que Navarra es plural y reconocer que en la variedad está el gusto, pues no implica debilidad de ningún gobierno. Quizá estamos poco acostumbrados a que desde algunos sectores de Navarra se vea que el diferente
es también parte de nosotros mismos, que es también parte de la comunidad foral. Y hay candidatos que han contrapuesto como antagonistas, no ya como adversarios políticos, sino como enemigos al que era diferente. Entonces, a mí las palabras de Uxue Barkos no me parece que sean echar la caña, me parece que es el papel de una presidenta que es consciente de que tiene que ser presidenta de todos, de los que le han votado y de los que no le han votado. Y respecto a si hay un caladero de votos de Guero Abay, no es que haya un caladero, es que, vamos, los números no engañan. Hay votantes que han votado en otras ocasiones a UPN y en estas últimas elecciones votaron a Guero Abay. La siguiente prueba, Carlos, de cómo están las cosas pueden ser las generales. Todos los partidos van a mirar también a las generales. Es una cita importante que bueno, pues supongo que puede pues de alguna manera influir en el gobierno, ¿no? Al final no sabemos cómo van a concurrir las distintas fuerzas. Hay dos propuestas de confluencia electoral. No sabemos qué va a pasar porque aún está sin aclarar, pero bueno, eso es una cosa, y lo que ayer vino a trasladar la presidenta es el mensaje también que llevó en las elecciones de mayo y antes, ¿no? El mensaje, el lema de recuperar la Navarra de todos y todas, frente a los gobiernos donde pues intentaba enfrentar a una parte de la sociedad con otra. Al final, como decía Javier, se trata de gobernar para todos y para todas, y ese es el reto que tiene este gobierno, que no solo sea el gobierno de las cuatro fuerzas y de los votantes y las votantes de las cuatro fuerzas, sino de toda Navarra, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene ese reto el gobierno, y esperemos que acierte. Jorge. Decía Javier que son palabras sensatas de una representante política, y yo sinceramente por hacer una introducción un poco inicial de lo que ayer me pareció la entrevista, me parece que Uxue Barkos no es consciente todavía de que ya no está en la oposición. Después de más de una década dedicándose a la política en la oposición, ella tiene que darse cuenta que ya ha pasado a ser ella la que gobierna, y que las palabras grandilocuentes y la dialéctica bien pronunciada que nunca le ha faltado en su carrera tiene que acompañarla ahora de hechos. Yo, desde ayer hasta hoy, ha habido cuestiones que no he podido contrastar, también soy periodista como ella, pero hay una cuestión que yo sí que controlo, que ella en un momento de la entrevista, hablando de UPN, llegó a decir que UPN era un partido que no tenía capacidad de pactos, que UPN era un partido que en muchas localidades, aun siendo primera fuerza política, no había sido capaz de hacer ni un solo pacto en las locales. Me gustaría que ella hablara con el alcalde de UPN de Viana, con la alcaldesa de UPN de Cintruénigo, con la alcaldesa de UPN de Cortes. Es decir, Uxue Barkos, por el cargo que ostenta ahora mismo, tiene que tener más pulcritud en las declaraciones y no manifestar cosas que son rotundamente falsas, como ayer dijo, porque eso nos abre la puerta a que otras cuestiones que ella hace con tanta vehemencia puedan tener la duda de si son ciertas o no. Lo que ocurre en cuanto a los pactos, es cierto que hay localidades donde se ha llegado a acuerdos de gobierno y UPN ha conseguido las alcaldías, pero básicamente se puede decir que en materia de pactos UPN no es el referente a día de hoy. Hablemos con propiedad, Javier. Ella dijo textualmente: UPN ha sido incapaz de articular un solo acuerdo. Y como eso, va lanzando otra serie de cuestiones que yo tengo pendiente de contrastar. Ayer, por ejemplo, ella hablaba de moratoria del sistema PAE, que eran en otras comunidades donde también se había instaurado y que no había pasado nada. Pues yo, personalmente, todavía no he leído ninguna moratoria en otras comunidades. Si tú sabes decirme alguna en la que está, yo obviamente pues lo tendré en cuenta. Lógicamente tendría que ser Uxue Barkos, que maneja esos datos, la que te los diera, ¿no? El problema es que en ocasiones Uxue Barkos, en esa fachada de consistencia y de seguridad, pues va calando mensajes que cuando rascas te das cuenta de que no son tan seguros ni tan ciertos. De todas formas, Jorge, tú sabes que eso lo hacen muchos políticos de diferente signo. Por desgracia. Luego no aspiro a que la presidenta de mi comunidad se escude en que otros políticos mienten para que ella también pueda hacerlo. Carlos y Elena. Sí, que en una entrevista de 90 minutos, hombre, si vamos a la literalidad absoluta de todas las frases, pues, hombre, en un renuncio le pilla seguro no a Uxue, sino a todas las personas que se ponen delante de un micro o de una cámara. Ayer vimos a una presidenta que transmitió ilusión, propuestas concretas, que se mojó, que respondió a todas las preguntas que se hicieron, las más comprometidas también, pues como ha hablado del tren y de otras
infraestructuras y bueno, pues que lógicamente en muchas ocasiones no puede contestar al detalle porque son cuestiones que se están estudiando, ¿no? Empleo mucho este verbo, estudiar y analizar, porque es normal. Lleva apenas 57 días como presidenta y bueno, pues de momento ya están llegando las primeras iniciativas. Hoy hemos conocido la Oficina Anticorrupción y otras cuestiones que se han planteado en las últimas sesiones de gobierno, pero bueno, esto no ha hecho más que comenzar y bueno, seguro que cuando los presupuestos, y ya pues como expresó ella ayer, con la reforma fiscal, palparemos mejor pues esa imagen de cambio. Ahora enseguida hablamos de la reforma fiscal y también del tren de alta velocidad, pero Elena había pedido la palabra y sí, no, pues tenemos que reconocerle algunas virtudes a la presidenta, ¿no? Ella quiere transmitir confianza, para eso hay que tener coherencia, desde luego es una gran comunicadora y a ver, podrás decir que no es verdad lo que ha dicho, pero habrá que demostrárselo. Yo, desde luego, la capacidad que ella pueda tener de acordar, nos lo tendrá que demostrar a lo largo de la legislatura. Pero ya conocemos y hemos conocido el gobierno anterior que no ha sido capaz de mantener ni siquiera un acuerdo de gobierno que había hecho. Y no me voy a referir a otros gobiernos anteriores de UPN porque, aunque sea de aquella manera, eran capaces de mantenerse en el gobierno con acuerdos puntuales. No solo con el Partido Socialista, incluso con algunas otras cosas. Pero lo de este nuevo gobierno está por ver. Yo ya sé que todo es muy difícil y sobre todo yo creo que habéis tomado una decisión que a mí no me parece que sea la sensata ni la seria, porque la política está para resolver los problemas de las personas y no para echarse al monte cuando no tienes el poder después de haberlo tenido 24 años. Entonces, quiero decir, hay que asumir, porque alguna cosa habrá hecho mal UPN para que las cosas hayan sido como han sido. ¿Pero quién no lo ha asumido, Elena? No, pues yo creo que vosotros no, porque vamos, la crítica... Mira, yo, pero tampoco pretendas que nosotros estemos ahora en la posición que hemos tenido hasta ahora. Nosotros tenemos que pasar a la oposición. Yo, el Partido Socialista, te puedo garantizar desde ahora que va a hacer una oposición constructiva. Bueno, yo te puedo garantizar proactiva, que UPN, y te lo he dicho antes... sensata y seria, y eso no quita para que se haga una continua y permanente seguimiento del gobierno. Quiero decir que es absolutamente necesario, que ese es el papel de la oposición. Sí. No decir a los 20 días de que estaban en el gobierno que están sentados en los sillones cobrando la pasta gansa y yo no he venido aquí a defender a Vaquero Valle. A ver, lo Elena, que pasa es que estamos hablando del gobierno, Elena, y como bien decía Javier, y yo también espero que sea el gobierno de todos, porque muchas veces no hemos vivido eso en esta comunidad, y espero que sea de todos. E incluso estoy diciendo que el Partido Socialista va a hacer una oposición absolutamente proactiva y absolutamente seria y rigurosa. Entonces, yo quiero que todos los ciudadanos nos sintamos de alguna manera representados, aunque sea desde la oposición, que este gobierno atienda, escuche y actúe en consecuencia. Sí, y es lo que deseo también, Elena, pero obviamente los ciudadanos le han entregado ahora a UPN el papel que tiene, y es el de oposición, y tendrá que hacer una oposición constructiva. Te lo he dicho antes, que en aquellas propuestas en las que se entienda que serán positivas para Navarra y en las que tradicionalmente UPN ha mostrado su posición favorable, pues no va a cambiar ahora de posición porque ya no esté en el gobierno. Pero es cierto que hablamos de una situación de extrema emergencia y con creciones, lo que vamos en 50 días son pocas. Le voy a pasar a Javier una patata caliente, la del tren de alta velocidad. ¿Hasta dónde va a llegar el tren en esta legislatura? ¿Va a tener conexión por algún sitio o no? Pues, hombre, no sé. Lo último que se ha planteado yo creo que es el tren chuchu. Un tren a ningún sitio, con una capacidad que no se conoce y con un trayecto que nos deja incomunicados respecto al resto. Yo personalmente soy muy partidario del tren de alta velocidad y creo que con Carlos alguna vez hemos tenido ciertos debates en las redes sociales y en Twitter. Yo soy muy partidario. Creo que la península es un lugar privilegiado para el transporte por alta velocidad o por alta capacidad. Pero hay un socio de gobierno que no lo quiere. Ya, ahí es donde viene. ¿Por dónde van a salir? ¿Por dónde van a salir, Carlos, ese planteamiento que ahí empezarán los roces y bien pronto? De hecho, bueno, en el programa en el acuerdo de gobierno vienen unas pautas y bueno, de momento lo que hay que hacer, hoy la portavoz del gobierno ha dicho que se iba a auditar las grandes infraestructuras de la pasada legislatura, entre ellos supongo que también estará el tren de alta velocidad y luego también pues bueno, habrá que hablar y negociar con el gobierno central, con el de ahora y con el que venga después de las elecciones, pues toda la cuestión del tren, porque yo creo que no se ha hecho bien desde el gobierno de UPN hasta ahora. Se ha negociado de mala manera, no se ha conseguido pues ni un
un trazado bien diseñado, ni que fuera de un sitio y llegara a otro. El tema de la estación de Chavacruiz está basada pues, en la pura especulación inmobiliaria. Es un fiasco, porque hoy por hoy 8.000 viviendas en Chavacruiz no tienen ningún sentido, como decía la presidenta, y bueno, pues es una patata caliente efectivamente que tiene este gobierno, pero bueno, pues con diálogo con Madrid, en el Parlamento, con todas las fuerzas, pues esperemos que se desbloquee y se llegue a la mejor de las soluciones. Jorge. Estoy de acuerdo con ellos en que es uno de los temas que pueden resultar más conflictivos para el gobierno. Yo celebro que Javier esté a favor del TAV y yo también estoy a favor del tren de estas prestaciones. Creo que es una oportunidad para Navarra y para lo que puede significar. Pero claro, es que no es simplemente el proyecto del tren lo que enfrenta, digamos, a los socios de gobierno, es un poco el modelo que representa el tren de alta velocidad, y en ese sentido son modelos no distintos, sino casi diría yo en algunas cuestiones contrapuestos, el que dentro del mismo gobierno distintos socios se están manejando. En ese sentido, lo decía antes, no me cabe ninguna duda que el posicionamiento que puede tener la presidenta Barcos o el propio vicepresidente Ayerdi es mucho más cercano a las posiciones que puede mantener Unión del Pueblo Navarro. El problema es que ellos están formando un gobierno con los que de alguna manera también se oponen siempre a esas grandes infraestructuras que significan más desarrollo para Navarra. ¿Tú te acuerdas de la presentación del acuerdo de gobierno entre UPN y el PSN de la anterior legislatura, cuando Roberto Jiménez y Yolanda Barcina en la propia presentación muestran su desacuerdo en público de un tema? Yo creo que era la interrupción voluntaria del embarazo. Aquello fue kafkiano. Vamos a ver, esto ha pasado. Al final, o se reconducen las cosas o no se reconducen. Pero lo que no podemos decir es, no, es que no lo van a reconducir. Bueno, o sí, o tal vez sí. No, sí, yo no digo que no lo van a reconducir, pero digo que... Dice, va a ser un punto de fricción y va más allá del tren, es el modelo... Hombre, vamos a esperar un poquito. Es cierto que ahí hay unas discrepancias entre los socios de gobierno, y eso es así, y bueno, pues entre otras cosas, en la mano izquierda de la presidenta estará reconducir esa situación. De todas maneras, ahora, sí. Elena, de todas maneras, sí, en este tiempo que se van a dar para llevar a cabo ese estudio, bueno, alguno ahí va a respirar también, ¿no? Sí, no va a ser bueno, esto inmediato. Yo también pienso que está ahora mismo en el dique seco, ¿no? Este proyecto del tren de altas prestaciones, en el que yo he defendido siempre, porque además creo que es absolutamente necesario para el desarrollo económico de esta comunidad. Lo que no nos podemos quedar es en tierra de nadie ni aislados. Pero dicho esto, que nos llevaría sino para mucho debate y creo que no merece la pena, sí que hay una cosa que me gustaría. Evidentemente que por parte de algunos de los socios hay un modelo diferente, en eso estoy de acuerdo con Jorge. Ya, pero la presidenta del gobierno sabe que hay otros grupos que en este caso le van a apoyar. Sí. Entonces no veo el problema por ningún sitio. Eso sí, que ese estudio sea absolutamente riguroso, qué viabilidad, qué dinero va a poner el gobierno central, a qué está dispuesto. Bueno, yo también creo que he leído en algún sitio que casi prefieren esperar, igual de la comparecencia de ayer del señor Ayerdi, que van a esperar a que salga el gobierno nuevo. Pues sí. Me parece muy serio, porque estas negociaciones que se hacen de último minuto, que te pueden decir, oye, pon los ceros que quieras, que luego vendrá el siguiente y te dirá, es imposible. Es que a ver quién ocupa el sillón de la Moncloa. Claro, es imposible. Sí. Entonces, que ese tren salga adelante, sí. Que todos los grupos políticos que estén de acuerdo en que Navarra lo necesita, pues que apoyen esa aventura y que sea absolutamente algo real, Carlos, y algo viable, ¿no? Es una infraestructura que ya llega tarde a Navarra y que veremos si llega y cuándo llega, ¿no? Ya tenía que haber llegado, eran promesas pues, de gobiernos tanto estatales como ha habido en Navarra, desde Zapatero, Rajoy por supuesto, Sanz, Barcina han sido, bueno, iba a estar ya, era inminente la llegada del tren de alta velocidad a Navarra. En 2015 aún no ha llegado, y en cualquier caso, en cuanto a la capacidad de este gobierno para acordar diferentes cuestiones, ahí tenemos la reforma fiscal. Hace un año no se llegó a un acuerdo entre las fuerzas de la oposición, y Izquierda Esquerra presentó su reforma fiscal, Bildu presentó la suya y Geroay la suya, y Podemos no, porque no estaba en el Parlamento. En próximos meses no va a haber 3 reformas fiscales en el Parlamento, habrá una de las 4 fuerzas del cambio, y ese es el reto que tenemos, y eso es el dictamen
dictado que les ha dicho... También va a tener discrepancias el cuatripartito con pues esa seguramente, reforma, ¿eh? seguramente las habrá. Vamos a empezar ya a pensar en cómo vamos a debatir cuando llegue el momento. Pero estoy convencido de que llegará una reforma fiscal y será la del Gobierno y será de las 4 fuerzas. Y así ese es el reto y el dictado que les ha dicho la sociedad navarra el pasado mes de mayo. Javier y Jorge. Casi le voy a dejar a Jorge porque tiene muchas ganas de hablar en este tema. Porque quiero avanzar en los dos temas. Simplemente en ese momento veremos la capacidad de pactos de UPN, cuando haya la opción de que UPN diga yo por aquí sí que voy, incluso aunque me lo presente una fuerza del Gobierno o una fuerza contraria a la Sí, de hecho al principio, y no quepa ninguna duda, que UPN por supuesto no se va a desmarcar ahora por estar en la oposición de este proyecto. Que tampoco confíe la presidenta Barcos en que UPN sea el constante salvavidas de su presidencia. Lo que pasa que no creo que lo espere. Yo quería hacer un breve apunto del tren de altas prestaciones, muy breve, y es que también es un tema que se da mucho a la demagogia y hablábamos un tren de ningún sitio a ninguna parte. A ver, centremos también bien el tiro en el sentido de que es una obra que realiza el Estado con presupuesto del Estado y que es una obra que paga íntegramente el Estado. Es decir, que los 600 millones de euros que se dedican a ese proyecto no podemos decir que los dediquemos a renta básica, en educación, que el Estado los destina para eso y que no cuesta un euro a las arcas forales. Es decir, que situemos el debate en sus justos términos también. Y luego, sobre la capacidad de pacto de UPN, tenemos un ejemplo reciente y es que en el propio Parlamento se intentaron repartir las presidencias entre todos los grupos parlamentarios y UPN no quiso entrar en ese reparto, no quiso tener ninguna presidencia y se ha quedado fuera, de hecho, de las presidencias y sí que tiene las vicepresidencias porque se ha votado a sí mismo, mientras el resto de fuerzas políticas, también PSN, no solo las 4 fuerzas del cambio, pues negociaron y llegaron a unos acuerdos y tienen las presidencias entre todas las formaciones, salvo UPN. Bueno, decía yo que quería abundar en 2 temas más porque en la entrevista se habló de más cosas, cuestiones como la concertación en el ámbito educativo, el modelo lingüístico, las intenciones del Gobierno con proyectos como el Canal de Navarra, Navarra Arena o la renta básica. Asumible económicamente, asumible en el tiempo, entiendo. Revisaremos en cualquier caso a medida que avancen la andadura. Nadie se ha planteado en ningún caso retirar una sola hora de lo que en estos momentos está en marcha. Lo que no vamos a hacer es aumentar en estos momentos y de cara al próximo curso. Lo urgente en estos momentos para el Gobierno es el reglamento para poder llevar a la red pública educativa de todo Navarra la posibilidad de estudiar en euskera el próximo curso. Cumplimiento y aplicación de la ley. Esto es clarísimo. Con la LOMCE encima de la mesa difícilmente puede aplicarse la ley de 2012. Es absolutamente inaceptable el tipo de compromisos financieros que se han asumido simple y llanamente por ir deprisa, corriendo y mal. Por lo tanto, habrá que revisar todas estas cuestiones. Lo que realmente se está analizando, y me parece que es importante, y le alabo el gusto, es el canon que Pamplona paga por el agua de Itoiz, que es un canon de 1 millón de euros y creo que es más que suficiente como para que el alcalde de Pamplona se lo tome muy en serio y lo revise. Es una infraestructura que tenemos que hacer nuestra, es una infraestructura que tenemos que ser capaces de habilitar puntualmente, aunque solo sea con aperturas puntuales, para que aquello no termine siendo una ruina. Vamos a trabajar y yo creo además que lo veremos en 2016, pero si me permite, cinta roja, lo dudo. De los consejeros estos días. Asuntos a debate sobre la mesa que los grupos parlamentarios ya han valorado. Entre otros, Uxue Barkos se refirió a la transitoria cuarta, aunque aseguró será Navarra la que decida su futuro. Uxue Barkos y su formación política están en el legítimo derecho a pensar o a creer que Navarra debe formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca, pero entenderá que Unión del Pueblo Navarro pues pensamos todo lo contrario. Yo creo que no es necesario ahora mismo abrir ese debate, la ciudadanía no está en ello, pero Uxue sabe perfectamente cuál es la idiosincrasia y cuál es el sentimiento del pueblo navarro. Barkos afirmó que el anterior ejecutivo se equivocó al negociar el IVA de Volkswagen junto al convenio económico. Contó con un amplísimo acuerdo en el Parlamento, con el conjunto de las fuerzas políticas navarras. En ese sentido, yo creo que fue un acuerdo positivo, fue ratificado por una amplia mayoría y por lo tanto nosotros creemos que fue positivo para Navarra. No ha tenido todavía oportunidad de sentarse con el Gobierno. Nosotros ahí, desde luego, le damos absoluta mano tendida para negociar la mejor de las circunstancias. Respecto a la reforma fiscal en la que ya trabaja el Gobierno, UPN tiene claro cuál será su postura. Pues veremos la propuesta que se hace, pero mucho me temo que por lo que están anunciando nosotros no vamos a poder estar de acuerdo. Tenemos muy claro cuáles son nuestros parámetros en los que nos queremos mover en la reforma fiscal. Hablemos. Y la presidenta no quiso perder la oportunidad para mandar un mensaje a UPN sobre los posibles encuentros políticos durante esta
la nueva legislatura. Los encuentros se producen, lógicamente, en el Parlamento, pero también es verdad que lógicamente, ella es quien elige, en este caso, los compañeros de viaje, y, lógicamente, cuando uno elige unos compañeros de viaje, como es el caso de Bildu, pues, lógicamente, eso supone que el acuerdo contra las fuerzas políticas sea mucho más complicado. Muchos asuntos en la mesa que seguro serán debate durante los próximos 4 años. Entre otras cosas, ha dicho la presidenta que lo urgente es llevar el euskera a todos los colegios públicos de Navarra. ¿Esto debe ser lo más urgente? Ayer en la entrevista, hilando un poco con el tema, Javier Lorente decía que le echaba un poco en cara de alguna manera que no había habido como ninguna actuación, que sí que había habido pues como en la Carmena, con los desahucios y demás. Yo creo que sí que se equivocaba y yo creo que de momento el gobierno de Usue Barcos sí que ha tenido dos imágenes en lo que vamos de gobiernos 50 días. Uno, obviamente, es el gobierno de las Icurriñas, es decir, ha sido el gobierno que ha permitido que se coloquen las Icurriñas en la mayoría de los ayuntamientos de Navarra, y segundo, la moratoria del PAI, que antes hablábamos también. Con el tema del euskera, pues lo mismo, pues fijan la prioridad en el euskera, es decir, es una tontería, pero en el propio acuerdo programático la política lingüística va antes que la sanitaria, es decir, es una piedra angular sobre la que entiendo que los 4 grupos quieren trabajar esta legislatura. Que quede claro que hasta ahora en Navarra, gracias a la gestión del gobierno de UPN, quien quería estudiar euskera tenía la posibilidad de hacerlo, es decir, parece que estábamos en una comunidad en la que no existía la posibilidad de estudiar en euskera, es decir, estudiaba euskera en esta comunidad, por una manera o por otra, por medio de la red pública o por medio de las icastolas de la red concertada, quien quería. Es decir, tenemos icastolas, hay icastola en Fontellas, hay en Lodosa, entonces, ¿querer introducirlo ahora en la red pública en todo el territorio foral? Pues bueno, pues habrá que ver si responde a la demanda de la ciudadanía, con qué ratios, qué coste tiene eso, o si es más fácil seguir por el modelo que se había adoptado. Os recuerdo también que le preguntamos a la presidenta si se convertirían todas las icastolas en públicas. Dijo que lo primero que tenía que hacer era pedirlo, las propias icastolas, Carlos. Sí, es una obviedad, es un tema complejo, porque las icastolas han tenido hasta su funcionamiento, han hecho una labor impecable, pues sobre todo en la zona no vascófona, porque evidentemente pues ahí no había oferta pública en euskera y fueron cooperativas de padres y madres las que las pusieron en marcha. Pero yo sí que quiero contestar a Jorge, porque no es verdad que hubiera libertad para aprender euskera en toda Navarra. De hecho, por ejemplo, una localidad que conozco muy bien, Abarzuza, un municipio pequeño, pues querían tanto el centro como la PIMA, los padres, madres, todos querían que se diera euskera, incluso había profesorado preparado para ello, y el anterior gobierno de UPN no quiso pues ampliar el modelo a Abarzuza, por ejemplo. Este gobierno, gracias a este gobierno y a las gestiones que ha hecho pues el departamento que dirige José Luis Mendoza, se ha conseguido, ¿no? Y eso ha sido uno, que hubieran querido llegar a más municipios, no ha podido ser porque el curso ya estaba planificado por el anterior consejero, pero esperamos que poco a poco, allá donde haya demanda y pues se vaya cumpliendo con el servicio público en euskera. Javier y... A ver, bajo mi punto de vista, decir si es lo más urgente o no es hacernos trampas al solitario. Cada consejero, cada consejería va a tener sus prioridades y el que se adelanta canta. Es decir, conforme vayan sacando adelante cosas, pues podrá ir presentándolas en sociedad. De todas maneras, hacemos una trampa lingüística si decimos que Usue Barcos anuncia llevar el euskera a todos los colegios. Yo creo que lo que anuncia es llevar la posibilidad de estudiar en euskera en todos los colegios de la red pública. No se va a obligar a nadie y se va a permitir que todo padre y madre que quiera que sus hijos sean escolarizados en modelos o bilingües o íntegramente en euskera lo pueden hacer independientemente del lugar geográfico de Navarra donde están. ¿Hasta ahora se podía estudiar en euskera en toda Navarra? Sí, también se podía estudiar árabe y chino, pero te lo tenías que pagar de tu bolsillo. Eso para mí no es libertad para los padres, eso para mí no es permitir la libertad para los padres. Cuando tú decías los padres tienen libertad, es cierto que tú puedes estudiar lo que quieras si tú te lo pagas, si tú lo puedes pagar en un colegio privado, en una academia. Lo que te digo, árabe, chino, claro que se puede estudiar en Navarra, pero no dentro de la República. Lo que se propone es otra cosa, entiendo yo. Elena. Sí, bueno, yo ya, si empezamos aclarando estas cosas, pues ya se entiende más. Yo, la última modificación de la ley del euskera, yo creo que ya posibilita
facilita donde haya demanda el que se pueda aprender en euskera, ¿no? En toda la geografía de Navarra, ¿no? Como antes, ¿no? Que estaba zonificado todo y no era posible salvo que te pagaras, y en algunos casos ni así. Y pagando. Bien, pero claro, yo al principio había entendido, en fin, que por eso iba a preguntar, pero vamos a ver, estamos hablando de que la ley de Ikastolas pasa a ser pública, porque claro, ese es otro tema. Ese es otro tema, porque yo entiendo que pueda ser maravilloso. A mí me hubiera gustado desde siempre que toda la red pública, el euskera, hubiera estado en la red pública y que no hubiera habido nunca conciertos con nadie, como tampoco me gusta que haya conciertos de otro tipo en educación, y en fin. Pero claro, convertir las Ikastolas ahora en escuelas públicas y funcionalizar el personal, eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Estamos hablando de otras cosas, porque claro, mérito y capacidad se exige para pertenecer a la función pública. Quiero decir, no se puede ahora, aquí te convierto en funcionario y ya está. Todos son incógnitas luego, ahora mismo. Y además, no solo eso es un problema, sino también es otro problema de dinero, porque hemos empezado a ver las comparecencias de los consejeros y evidentemente cada uno tiene sus prioridades, cada uno va a tener las demandas que quiere para sus servicios. Y cada uno reclama su dinero. Y por cierto, yo siempre he dicho que las promesas electorales tenían que ser mucho más finas, porque luego no va a haber dinero para cumplir lo prometido. Y eso lo he dicho yo muchas veces aquí, pero vamos, yo lo decía hablando de mi propio partido, pero claro, esto es extensible a todos. Nos hemos comido casi la mitad de la segunda parte de este programa, porque ya he visto que el asunto tiene tirón, pero os voy a pedir capacidad de síntesis, por favor, porque quiero el último tema a abordar de la entrevista antes de irnos a publicidad. 30 segundos cada uno. Javier, el tema de la segregación, es decir, el consejero Mendoza dijo hace unos días en Diario de Noticias que los colegios concertados que segreguen por sexo se tendrían que empezar a ajustar porque probablemente dejarán de serlo. La presidenta Barcos ayer aquí poco menos que corrigió un poco las palabras asegurando que la LOMCE de momento eso no lo permite. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Eso habría que preguntárselo al consejero Mendoza y a la presidenta Barcos. Yo no me atrevo a decirlo, bajo mi punto de vista, si ya que antes hablaba de libertad de los padres... ¿Y al nuevo gobierno de Moncloa de nuevo? Eso también, además. La libertad de los padres tendrá que estar dentro de lo que marque, bajo mi punto de vista, la ley o la lógica que en un momento dado nos pueda llevar a decidir que los conciertos no tienen que ser con todos los centros, como decía Elena, por ejemplo. ¿Y algunos de los centros ante esa disyuntiva, Elena, esto de separar a los niños y a las niñas es cuestión del pasado o no? No, ¿O realmente hay ahí...? Eso es un disparate que siguen imponiéndonos a los que realmente creemos en otro tipo de sociedad. Que a mí me parece... Imponer no imponen a nadie, Elena. Oye, con el dinero público de mis impuestos les están pagando a esos colegios, así que no me digas que no nos imponen. A mí, yo no quiero que mis impuestos se gasten ahí. Yo, por cierto, pero es que eso se entra en un debate que yo también puedo pedir que mis impuestos no se dediquen a otras cosas, Elena. Pues dilo. Claro, no, pero si yo vivo en Pamplona no quiero que se destine, imagínate, yo ya he dicho lo que no quiero. A autovía al camino hasta Estella, que no es algo... Jorge, yo he dicho lo que ese debate, Elena, es un poco demagógico. Que no es demagogia, que a mí me parece un disparate que se segreguen los centros por sexos y encima se pague con dinero público. Me parece un disparate. Entonces, no quiero que mis impuestos se gasten ahí. Y por cierto, el que quiera ir a ese colegio, que me parece que está en todo su derecho, no seré yo quien diga que haya que cerrarlos en ningún caso, pero que se pague, como otros han tenido que pagar otras cosas, o hemos tenido que pagar o seguimos pagando otras historias. Carlos, ¿claro? Y después... No es nada novedoso que los centros educativos tengan que adaptarse a las leyes. Ha pasado en otras legislaturas con los textos educativos, en las Ikastolas. Pues bueno, los centros que segregan por sexo se tendrán que adaptar a las leyes futuras y desde luego que hay un compromiso. Es que a algunos parece que la ley no existe. Hay un compromiso por las fuerzas de la oposición en el Congreso de, al día siguiente de llegar al poder como alternativa al PP, se derogue la ley Wert o la LOMCE. Entonces, bueno, pues en ese momento cambiarán las cosas y se podrán hacer aquí pues lo que Mendoza dijo en su entrevista ayer. Jorge, cerramos. Dice Elena que para algunos parece que la ley no exista. Hombre, parece que para los que no existía la ley era para los miembros del cuatripartito que firmaron que iban a poder, y para el consejero Mendoza que afirmó que iban a poder quitar los conciertos, y no va a poder ser así. A mí dos cuestiones me trasladan... el acuerdo está metido en el matiz. Bueno, claro, pero es que dos cuestiones que uno me parece que este es el gobierno de las falsas expectativas, es decir, se han creado falsas expectativas en algunos sentidos, como en este tema, por ejemplo, no pudiendo hacerlo, como por ejemplo en el tan comentado tema de la comunidad de Bardenas, del polígono de tiro, que también se ha propuesto... tienen el compromiso de retirarlo y es una competencia que no les compete a ellos. Los ciudadanos no son tontos, ya tomarán nota. Pues yo creo, gobierno de las falsas expectativas, y en este sentido
yo creo que también está demostrando un poco la descoordinación del gobierno, que el consejero dice una cosa y la presidenta dice otra. Vamos a respirar, necesitamos respirar, nos vamos a publicidad, seguimos aquí el debate, porque si no, no arrancamos. Días bombardeando la Bardena, me parece. Bueno, pues abordamos ya una cuestión sin duda polémica que enfrenta nuevamente a la oposición en Pamplona con el alcalde de H. Bildu, Joseba Asirón. Se trata de un cambio en la normativa con el que se impide a la Policía Nacional exponer en la ciudadela de Pamplona una muestra sobre las víctimas del terrorismo. Es el nuevo motivo de discordia entre los grupos municipales. Los nuevos usos destinados en la sala de armas de la Ciudadela prohíbe el montaje de exposiciones en su planta baja. Una nueva normativa que impide que se pueda exhibir una muestra de la Policía Nacional sobre las víctimas del terrorismo, ya acordada con el anterior equipo de gobierno de UPN. Los grupos de la oposición acusan al cuatripartito de censura, hipocresía y falta de sensibilidad. Esto ha sido una argucia de Bildu para impedir nuevamente un acto de reconocimiento no solo a la Policía Nacional en su lucha contra el terrorismo de ETA, sino además para seguir humillando a las víctimas. Y lo que también nos molesta es que no se sea sincero, que no se diga abiertamente cuál es la razón, que se actúe con esta hipocresía y que se considere que la ciudadanía tiene tan poca inteligencia que no se va a dar cuenta de ello. El equipo de gobierno defiende que exposiciones como esta deben exhibirse en otro tipo de instalaciones. Esto no supone en absoluto, como se ha dicho, que se haya prohibido o que se haya suprimido una exposición. Lo que se estima es que tendrá que ir en otro recinto. Pues entendíamos que era como una mala manera de empezar a darle un uso ciudadano a los espacios públicos, ¿no? Simplemente, pero vamos, nada más. Yo sé que ha habido dificultades para conocer el contenido concreto de la exposición y eso es importante saberlo antes de ponerlo en un lugar público también. En el medio, Geroa Bay, que se desmarca de la polémica surgida. Siempre hemos dicho que es mala la utilización política de estas cuestiones y seguimos pensando que es igual de negativa. Nosotros, por nuestra parte, creemos que no costaba nada el haber mantenido un compromiso que tenía el Ayuntamiento con el equipo anterior y, desde luego, darle un nuevo giro a lo que debe ser las actividades culturales en el ámbito de la Ciudadela. Tras el debate originado, el Gobierno de Navarra ha dicho que respeta la competencia municipal. Pues esta misma tarde el Grupo Municipal de UPN, con su portavoz y exalcalde Enrique Maya a la cabeza, ha convocado a los medios para manifestar su postura sobre un acuerdo formalizado en el anterior mandato. Maya pedía al alcalde Asirón que recapacite. Que recapacite, que se está todavía a tiempo de que se pueda celebrar esa exposición en la planta baja de la sala de armas de la Ciudadela. No está gobernando para todos, está gobernando para los propios votantes, esos votantes de Bildu, ese 15% de votantes que parece que son a los únicos que se quiere dirigir cuando toma algunas decisiones. Desde que Bildu está gobernando Pamplona, todos los pasos nos hacen pensar que ese rechazo a la condena a ETA, ese pedir que se disuelva y ese reconocimiento a las víctimas, pues no lo han hecho. Pues era ayer la delegada del Gobierno en nombre de la Policía Nacional quien se apresuraba a convocar a los medios también para denunciar públicamente lo ocurrido. La solicitud se hizo en su día, esa solicitud se contestó con una resolución de alcaldía concediéndonos el uso de la sala de armas de la Ciudadela. No son formas de revocar esa concesión. Entonces nosotros, por los medios legales que tenemos a nuestro alcance, pues bueno, recurriremos esta supuesta denegación, porque vamos, ni es la forma de comunicarla, ni tampoco es el fondo. Pues la pregunta que dejo en la mesa es ¿por qué ahora, Elena? Bueno, yo creo que es un error por parte del alcalde o del ayuntamiento, del equipo de gobierno, absolutamente innecesario, vamos, y difícil de entender, porque los ciudadanos no van a entender por qué no se ha hecho esa exposición allí. Y además hay otra cosa, iba a pasar absolutamente desapercibida porque nadie sabíamos que eso se iba a hacer, y ahora sabe todo el mundo y encima va a generar pues cabreos, malestar y demás. Después, claro, el cambio de objetivos en la Ciudadela. La Ciudadela siempre ha tenido estos nuevos objetivos, quiero decir, poner exposiciones. Si el alcalde anterior ha considerado que esta era la adecuada y este alcalde considera que no es la adecuada, antes de decir aquí no se pone, tienes que decir aquí no se pone porque se va a poner aquí. Por lo menos haberle dado ya la ubicación correspondiente. A mí esto me parece una falta de respeto también y un desprecio. Y creo que es un error que los ciudadanos no le van a perdonar fácilmente al alcalde, para mí. Jorge.
Coincido con Elena en su análisis. Creo que el alcalde, no solo el alcalde, sino las personas que le dan soporte en esa junta de gobierno, que es una decisión que, según tengo entendido, no ha tomado únicamente el alcalde, sino que ha compartido con su equipo de gobierno. Con Podemos y con Izquierda Unida. Yo creo que se equivoca tanto en el fondo como en las formas. Es decir, lo decía Elena, pues, que una sala de exposiciones tradicional como ha sido la sala de armas de la Ciudadela no se pueda utilizar para exponer. Pues bien, pues habrá que plantearse si es por la exposición en concreto que era. El equipo de gobierno trata de deslizar que no tiene nada que ver, pero acabamos de ver cómo la concejal de Izquierda Unida ha dicho que había problemas para conocer el contenido de la exposición. Al mismo tiempo, Maider Beloki, la concejal de Bildu, también dice que en otras ciudades se ha puesto en sedes del Ministerio, lo cual hace indicar que hay una cuestión concreta que es por el tema que se expone. En cuanto a las formas, pues hombre, me imagino que hay otra serie de herramientas para revocar un acuerdo, no de esta manera, y cambiando los usos expresamente para quitar una exposición que lo único que trataba era de rendir homenaje a la lucha contra el terrorismo. Carlos. A mí me sorprende que se haya armado este follón, y tanto desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, como también desde la delegación o desde Policía Nacional, no se haya buscado pues, o otra ubicación o haya una negociación en torno pues, a la ubicación de esta exposición, que como bien ha dicho Jorge, en otros sitios, en otros lugares del Estado no se ha hecho en locales públicos, públicos del municipio, sino pues, del Ministerio o privados, y bueno, pues me sorprende que no se haya llegado a acuerdo, y pues un poco también ha habido una falta de información, porque parece ser que en la Junta de Gobierno se dijo que era una exposición de la policía, pero no se decía el motivo de la exposición. Entonces sí que ha habido, parece ser, una falta de comunicación. No sé si la exposición en cualquier caso es itinerante. Si buscas información en cualquier sitio, creo que hace muy poquito ha estado en Asturias y se sabe perfectamente lo que hay. Yo creo que el equipo de gobierno municipal de Pamplona ha cometido una torpeza de principiante, porque, como dice Elena, si esa exposición se realiza, no pasa nada. Probablemente habría pasado desapercibida, y si se quiere cambiar el uso, se cambia después de que se haya producido esa exposición que ya estaba palabrada. Si se conoce el contenido y es adecuado, esa exposición, esa muestra se tiene que poder ver en un sitio público de Pamplona. Primero, por pluralidad; segundo, por respeto a las víctimas; y tercero, por respeto también a los acuerdos que se habían alcanzado previamente. También es cierto, y habría que analizar, cuándo se produce esa concesión por parte del equipo de gobierno municipal saliente. Se produce 2 días antes de su salida, y esa es una circunstancia que yo entiendo que bueno, también ha podido, entre comillas, pesar en el nuevo equipo de gobierno a la hora de decidir. Vaya patata caliente me dejaron 2 días antes de irse, y han cometido algo tan infantil como decir, pues ahora no se hace. Probablemente pueda ir por ahí. Cuando se autoriza también tenga que ver en la decisión que han tomado, pero insisto, con una torpeza de principiante. Jorge había pedido la palabra y nos quedan 2 minutos. Sí, yo no creo que sea tanto una torpeza de principiante. Yo creo que en las pocas decisiones que hasta ahora han tomado el equipo de gobierno están manifestando cuál es su manera de actuar. Es decir, están mostrando muy poco respeto hacia la normativa vigente. Lo vimos cuando se colocó la icurriña en el balcón, lo vimos con el desfile del privilegio de la Unión. Es decir, ellos actúan siempre por las bravas. No ven que hay una cosa que no les gusta y siguen los pasos democráticos para cambiarla, sino que actúan por las bravas, y ellos, sin modificar la normativa vigente, deciden arrancar con todo. Pero con la ley de símbolos, el resquicio que la ley le ha permitido lo han utilizado, no nos vamos a engañar, habrá que modificar eso. Pero la mayoría municipal decide eso, tampoco vamos aquí a vamos a ver, cuando las leyes cambian leyes, muchas veces se ven los errores a toro pasado y se cambian después. Lo que pasa que ahora, para cambiar la ley, hay que tener mayoría también. Pero una duda, de verdad, ¿tú crees que esto hubiese transcurrido igual? Es decir, la premura para conceder el sitio público que hace el anterior equipo de gobierno, la decisión que toma el equipo de gobierno actual, ¿con otro tema se hubiese producido igual? No. Pregunto también por lo que hizo el equipo de gobierno saliente. Es decir, una exposición que iba a empezar, creo, el 19 de octubre, se aprueba el 10 de junio.
con carácter prácticamente de urgencia. ¿Cómo es esto? Pero no lo entiendo. Yo no sé si fue con carácter de urgencia, no sé en qué momento fue la solicitud por parte de Policía pero Nacional, pero lo que tampoco se le puede pedir al equipo de gobierno saliente es que desde el día en el que sabe que no totalmente de acuerdo, la legislatura, que pero dejación de sus funciones. Hubo cosas de actos, por ejemplo, de San Fermín que se dejaron sin organizar a la espera de que viniesen los nuevos. Y eso es así. Entonces, hay cosas que se han dejado atadas y cosas que no se han dejado Pero atadas. Javier, si ha sido una trampa, han caído en el cepo. Han caído en la trampa torpemente. Por eso he dicho que es un ejercicio de torpeza y además de torpeza infantil, me atrevo a decir. Pero, ¿y si vamos al contenido, Javier? Es decir, ¿el problema es el contenido de esa exposición? Yo creo que no si hubiera sido una exposición de paisajes de Navarra. Si eso fuera así, y si ese es el problema, es una ofensa. Mucho más pero eso es una ofensa. Yo no lo tengo seguro. Jorge, yo no me atrevo a especular sobre ello. En las preguntas que lanzas va implícito el hecho de que crees que el contenido es lo que verdaderamente pero esa es la cuestión. ¿Tiene que ver el contenido en la decisión que toma el equipo de gobierno anterior y en la decisión del equipo de gobierno? El alcalde ha dicho que él cree que debería exponerse independencias del Ministerio de Interior o acuartelamientos. Eso es lo que ha dicho. Y citaba tres o cuatro... Eso es lo que ha dicho, que este tipo de contenidos hay. También ha dicho muchas veces que respeta la memoria de todas las víctimas y que en ese sentido no hay ninguna duda sobre la trayectoria del alcalde. Y eso también está en los acuerdos que llegaron. Habla del alcalde porque ha hablado él, pero que es un acuerdo de más partidos, que no lo vamos a focalizar en el alcalde. No nos engañemos, o sea, todo esto se ha formado porque era una exposición que rendía homenaje al Cuerpo Nacional de Policía en su lucha contra el terrorismo. Bueno, eso es mucho... A mí sí, eso es así. Eso creo que es un error de decirlo y pensarlo porque es una utilización de la memoria de las víctimas. Yo lo creo así, es una utilización política. Podemos tener nuestras sospechas, pero yo no me atrevo a decir ni que UPN tomase la decisión el 10 de junio porque era una exposición de la Policía Nacional y decía aquello de vaya patata caliente, dejamos al siguiente, ni me atrevo a decir que el equipo de gobierno actual haya dicho, no, me atrevo a decirlo. Bueno, pero que acabamos de venir de un pleno en el que el propio ayuntamiento... Yo no me atrevo ni a negarlo ni a decirlo. Javier, Jorge, Elena, Carlos, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado en este arranque de temporada. Espero veros más días por aquí. Gracias a los cuatro. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana. Muy buenas noches.